Todo en este mundo es energía, todo en este mundo es vibración. Y todo en este mundo es frecuencia. La frecuencia es la calidad de la energía. Es la calidad que tú tienes a raíz de qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás hablando, qué estás diciendo, cómo te estás comportando. Coherencia, ¿no? Porque si tú estás pensando algo, sintiendo algo diferente y haciendo y comportándote de una manera distinta, hay incoherencia. Cuando tú te levantas de buen ánimo, cuando te das cuenta, estás a mitad del día y todo ha ido bien. Y pasa lo contrario también, cuando te levantas de mala gana, desayunaste mal, empezaste a tener cólera, te encontraste con el tráfico, es por el nivel de frecuencia en el que estás vibrando. Tú, a pesar de que te va mal o cuando te va bien, tú tienes que llegar a tener el control de la frecuencia que quieres estar conectado. Entonces, por como yo lo veo, tú te reseteas en la noche al dormir y cuando tú te levantas, escoges la frecuencia. O sea, deberías poder escoger la frecuencia. O sea, tienes que buscar las habilidades, ¿no? Y la forma de encontrar de cómo conecto con la frecuencia en la que quiero vibrar el día, a pesar de cualquier circunstancia positiva o negativa, soy yo el que controla la frecuencia en la que salgo. Hoy quiero agradecer a la vida por permitirme estar en este espacio extraordinario con personas maravillosas. Quiero agradecer también a nuestra linda comunidad que nos está viendo semana a semana en estos capítulos tan importantes. Y hoy quiero darte la bienvenida a este nuevo capítulo de Resuena, un espacio donde nuestra conciencia vibra y tu alma despierta. Gran día, chicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludar a todos, agradecer a todos por el tema de las vistas, los comentarios, como siempre. Y bueno, para empezar, hoy vamos a tocar un tema muy importante, grandioso también, como lo hablábamos en previas, que es energía, frecuencia y vibración. Es un tema incluso a veces un poco técnico, pero vamos a tratar de aterrizar palabras entendibles, que se entienda el mensaje y obviamente cada uno siempre viéndolo desde su experiencia, ¿no? Entonces, para no perder como siempre la costumbre, vamos a pedirle a nuestro coach principal, Manuel, que nos ayude con el contexto de lo que es este tema tan grandioso, hermano. Hola Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Juan, muy buenos días, maravillosa comunidad que está ahí siempre acompañándonos en este recorrido, ¿no? Del despertar de la conciencia, acá donde aprendemos todos, ¿no? Acá se trata de precisamente episodio, ¿no? Tras episodio, ir avanzando en este camino del despertar espiritual o despertar de la conciencia, ¿no? Entonces yo creo que hoy día vamos a tocar un tema, como tú dices, Luis, maravilloso, grandioso, espectacular, porque en cierta forma todo lo que hemos venido conversando en episodios anteriores es lo que nos lleva a este punto. Hablábamos del despertar en primer lugar, hablábamos de las emociones, hablábamos de los pensamientos y todo, absolutamente todo, tiene que ver con energía, frecuencia y vibración. Entonces, yo creo que sí, importante ir aclarando de repente algunos puntos, ¿no? que nos puedan ayudar a nosotros tener esa coherencia, ¿no? Para poder recorrer este camino de la manera correcta. Yo creo que por ahí va, ¿no? Por ahí va el mensaje. Entonces, yo empezaría por algo que escuché la vez pasada o que leí acerca de lo que decía Nikola Tesla, ¿no? Que decía que vivimos en un mundo vibracional, ¿no? Y que nosotros somos vibración. Entonces, ¿a dónde nos lleva este punto? A entender de que todo en este mundo es energía. Todo en este mundo es energía. Todo en este mundo es vibración. Y todo en este mundo es frecuencia. La frecuencia es la calidad de la energía. Es la calidad que tú tienes, ¿no? A raíz de qué estás pensando, qué estás sintiendo, qué estás hablando, qué estás diciendo, cómo te estás comportando. Coherencia, ¿no? Porque si tú estás pensando algo, sintiendo algo diferente y haciendo y comportándote de una manera distinta, hay incoherencia. Entonces, tu frecuencia no está alineada con lo que tú realmente esperas de la vida. Sí, es que yo quiero que me vaya todo bien, yo quiero que exista mucho amor, yo quiero ser millonario, yo quiero el mejor trabajo, pero vives de una manera distinta, piensas de una manera distinta, sientes de una manera distinta, porque justamente hay algo que no está alineado de la forma correcta, ¿no? Entonces, yo creo que sí es, en primer lugar, entender que todo en este mundo es energía, todo, absolutamente todo, incluso esta silla, incluso nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo es energía,
vida, ¿no? Cuando nosotros agarramos un microscopio para poder ver las partículas más pequeñas de cualquier objeto o de cualquier cosa que necesitemos, vamos a llegar a la partícula subatómica más pequeña y te vas a dar cuenta que está 99.99% vacío. Energía. Y la energía es vibración. Y vibración es lo que tú atraes. Atraes como vibras. Pero, oye, pero está bien, yo atraigo lo que vibro, pero ¿cómo sé si realmente estoy vibrando en la frecuencia correcta? Ahí está. La frecuencia es la calidad de esa energía que tú estás emitiendo, ¿no? Mientras más elevada es tu frecuencia, más alineado estás, ¿no?, con la frecuencia del amor. Y una vez que tú alineas tu vida con esa frecuencia del amor, es que tú vas a poder convertirte en el creador. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque el amor es aquello que sostiene todo. El amor es Dios. Dios es amor en potencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad porque somos Dios en potencia. Solamente que nos da miedo incluso decirlo, reconocerlo, aceptarlo, ¿no? Entonces, yo creo que si entendemos cómo funciona todo esto, vamos a poder vivir, ¿no? Y vamos a poder llevar una vida maravillosa, en paz, en armonía contigo, en armonía con los demás y definitivamente pues la vida que realmente has venido a experimentar en este plano, ¿no? En este plano tridimensional, ¿no? ¿Tú qué opinas, Juan? No, excelente, maravilloso, totalmente de acuerdo cuando dices que todo es energía. Definitivamente concuerdo con eso y qué importante saberlo, porque si tú entiendes que tu energía es el punto de atracción, ¿no? Como tú dices, según la calidad de frecuencia que tú tienes, ¿no? Creo que desde ahí puedes empezar a modificar cosas de todas maneras, modificar pensamientos, emociones y tratar de llegar a la coherencia que tú dices que al final es creo que la clave para poder realmente crear lo que quieres, ¿no? Entonces, perfecto por ese lado. ¿Qué dice Luis? Hablando un poco con respecto a la energía, que es donde estamos y me imagino que vamos a ir avanzando, yo creo que, ya para no hablar tanto de la parte técnica que le explicó excelente Manuel, pero sí, por ejemplo, lo que decía Manuel del microscopio no es una idea que se le imaginó, o sea, eso se ha experimentado, o sea, eso está comprobado. Han hecho ese experimento de ver lo más chiquito que puede ser de las células, de los átomos, de lo más chiquito, y se han dado cuenta de lo que tú dices, que es energía. Lo que se dieron cuenta también, y eso es algo muy importante, es de que también cambia la forma dependiendo de la gente en que lo ve. Esa es otra cosa que se demostró científicamente cuando hicieron este análisis que hacía Manuel del microscopio. Yo considero también, y ahí es donde también quiero entrar en contexto para que ustedes expandan la idea, que donde colocas tu atención, ¿no? Donde colocas tu atención, colocas la energía, ¿no? Donde te enfocas, ese enfoque hace que esa energía se expanda en determinado punto, ¿no? Digamos una actividad cualquiera del día, tienes un problema, algo, si tú te enfocas en eso, todo el día vas a tener la energía puesta en esa situación, ¿no? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca de la atención, el enfoque y la energía que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando? Sí, yo creo que el enfoque es básico y fundamental para poder alcanzar objetivos en la vida, ¿no? Incluso si lo llevamos al otro lado, en el que me enfoco en ponerme triste cada vez que me acuerdo de diferentes situaciones o experiencias que he tenido en mi vida, definitivamente estás vibrando en una frecuencia mucho más baja, ¿no? Y hablo de frecuencias bajas y frecuencias altas porque, como tú dices, científicamente también está comprobado, ¿no? Se puede ya medir las emociones, ¿no? A nivel experimental, ¿no? En este plano. Entonces, si estamos nosotros continuamente viviendo en una frecuencia baja, definitivamente vamos a atraer lo mismo. Vamos a traer lo mismo porque la energía es eso, es vibración. Y lo que tú estás vibrando, estás atrayendo. Entonces la frecuencia, por eso yo decía al inicio, es la calidad de la energía que tú estás emitiendo al universo. Entonces si tú estás continuamente recordando cosas pasadas, ¿no?, que te ponen triste continuamente, no le estás dando espacio, ¿cierto?, a la conciencia, a tu cuerpo, a tu mente, a tu cerebro, a tu organismo, a tus emociones, para que puedan realmente fluir en coherencia con Dios.
¿no? Que es la frecuencia más elevada, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante el enfoque, incluso desde el otro lado, ¿no? Claro, nos interesa que la gente sepa de que el enfoque debería estar, ¿no? Alineado con un propósito pues mucho más grande que te lleve ¿a dónde? A tener esa paz, a tener esa tranquilidad, a tener esa armonía, ¿no? En tu vida, con tu familia, con los demás, con los amigos, ¿no? Qué chévere saber, o sea, es que desde ahí puedes empezar a cambiar todo, ¿no? Porque existe una ley de la correspondencia, ¿no? Que es lo que, o sea, tu resultado es equivalente al nivel de vibración que tengas, al nivel de frecuencia, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado en su día a día, cuando tú te levantas de buen ánimo, cuando te das cuenta, estás a mitad del día y todo ha ido bien. No hubo tráfico, llegaste temprano, saludaste a todos, ¿no? Y a veces lo haces inconscientemente, pero cuando tomas conciencia te das cuenta que todo empieza a fluir bien. Y eso es lo que dice Luis, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía. Y pasa lo contrario también, cuando te levantas de mala gana, te empezaste a, no sé, desayunaste mal, empezaste a tener cólera, te encontraste con el tráfico, es por el nivel de frecuencia en el que estás vibrando, ¿no? Entonces, si hablamos un poquito de la ley de la correspondencia, creo que tiene mucho que ver con la calidad de las emociones, la calidad de los pensamientos, para emitir esa frecuencia y dar con el dial, por ejemplo, si vibras en amor, pues atraer más de eso que estás vibrando, ¿no? Y ser correspondientes con ese nivel de frecuencia que existe. Y lo mismo con la abundancia. Nosotros que hablamos de abundancia en general, una abundancia integral, una abundancia en amor, una abundancia en dinero, una abundancia en relaciones, abundancia en salud, creo que tiene que ver mucho, y se aplica esta ley con el tema de los resultados son el reflejo del nivel de vibración que tú tienes. Yo quiero acotar algo ahí. Tú acabas de decir algo muy importante, ¿eh? Y algo que nos sucede a todos, creo, todos los días, porque el 95% de las cosas que vivimos es inconsciente, ¿no? Entonces tú dices, sí, me despierto, ¿no? De buen ánimo y no hay tráfico, no hay nada, ¿no? Sí, sigue habiendo tráfico. Yo me despierto, ¿no? Con una energía más baja, desanimado, y me doy cuenta que sí hay tráfico. Entonces yo creo que ahí hay un punto importantísimo a analizar y a evaluar. Es... O tú estás gobernando tu mente o tu mente te está gobernando a ti. Entonces, ¿ves? ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que tenemos que convertirnos en observadores de todo lo que pasa dentro y fuera de nosotros. A ese punto debemos llegar, a poder entender que necesitamos convertirnos en los observadores de nuestras vidas. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pensando? Si yo me despierto, ¿por qué me despierto emocionado? ¿Por qué me despierto desmotivado? No, escúchame, no, es que no se trata de eso. Se trata de que tú te tomes unos segundos, ¿sí? Antes de, ¿no? Calmes, respires y tú comiences a observar tus pensamientos, porque no es que ellos me controlan a mí, yo los controlo a ellos, ¿me entiendes? Entonces es allí donde tú vas a poder realmente empezar a crear una nueva realidad y a convertirte en una mejor versión de ti. No es que te vas a convertir en otra persona, porque vas a seguir siendo la misma persona, con la misma información, solamente que sí, vas a comenzar a cambiar tus hábitos, tu forma de hacer las cosas monótonamente todos los días haciendo lo mismo, ¿no? Y por eso hablamos de elevar tu nivel de conciencia, ¿no? Porque necesitas estar despierto. Así es. Necesitas estar atento a todas las situaciones para poder ser tú el piloto de tu vida. Así es. Y también hablamos la vez pasada de hacerte responsable de ello. Eso es hacerte responsable. Ver o identificar ese pensamiento, esa emoción, cuestionarla y ver por qué estoy sintiendo, por qué estoy pensando esto, ¿no? Cuando tú elevas ese nivel de conciencia y del que tanto hablamos, creo que desde ahí empieza a cambiar todo y empieza a cambiar tu vibración, pues. Y comienza a cambiar tu realidad. Y comienza a cambiar tu realidad, ¿no? Justamente por lo que acabo de decir, por la ley de la correspondencia, te haces correspondiente a lo que estás vibrando.
Y funciona también en la otra forma, pues, ¿no? Para todos los aspectos de nuestras vidas, es lo que tú decías, quieres ser abundante, definitivamente tienes que convertirte en una versión que es abundante entre lo que piensas, sientes y sientes desde que te despiertas. Desde que te despiertas tú ya tienes que estar con ese enfoque que decía Luigi, con ese enfoque hacia dónde voy. ¿Hacia dónde voy? Entonces si es así, entonces tengo que comenzar a cambiar mis hábitos, mi mentalidad de pobreza, mis actitudes de pobreza, ¿no? Mis sentimientos de pobreza. Entonces necesito comenzar a convertirme en esa versión que sí realmente es próspera. Y en el camino vas a ir encontrando, ¿no? Las situaciones y las personas, porque todo se va a acomodar de la manera correcta en función de cómo tú vayas avanzando. Claro, ahí está la lucha en nuestra mente, ¿no? Claro. Hay algo importante que tú siempre mencionas, es el tema de la coherencia, ¿no? Muchas veces decimos una cosa, pero por ejemplo, decimos soy abundante, pero estás encorvado, con baja voz, ni siquiera tú te la crees, ¿no? De la misma forma, tú puedes, no sé, pues, decir que fisiológicamente el cuerpo emite ese nivel de vibración y la gente te siente. La gente te siente y por eso es que la gente dice, no, este me está floreando lo que dice, ¿no? Porque no conectas, porque no estás en ese nivel de vibración. Es más, no conectas ni siquiera contigo mismo. Claro, porque estás incoherente. Porque sí, estoy feliz, pero tu cara no dice lo contrario. Entonces tu mente dice, no estamos felices. Incoherencia, ¿me entiendes? Correcto, sí. Y para ir aterrizando la primera parte de energía, cuando hablamos de enfoque, porque es algo que me gustaría que la gente no se pierda, porque te pueden decir, pero yo no estoy enfocado en que me roben. ¿Cómo me roban? Es que no es el enfoque de ahí, es lo que piensas, a qué le das atención, en qué te concentras. Tú no puedes estar enfocado porque el enfoque lo relacionamos mucho al trabajo, ¿no? El enfoque, el estar haciendo algo. Pero es la concentración, los pensamientos. Tú, si estás pensando en eso, es más probable que te pase que el que piensa lo contrario, ¿no? Entonces, es por ahí el tema de enfoque, energía. Y cuando hablábamos del tema de frecuencia, también hay que aterrizar que eso también está científicamente demostrado. Incluso la unidad de medida son los hercios, ¿no? Hay frecuencias bajas, como el miedo, la cólera, la ira, que de repente pasan de 200 hercios hacia abajo, no estoy seguro, y hay frecuencias altas, que parten del coraje, ¿no? Y van avanzando. Entonces, como yo lo veo, cuando tú empiezas la mañana, y esto es algo que decía Manuel, es importante, ¿no? Porque el control emocional te permite que no te dominen las circunstancias. Porque yo lo llevo a tu ejemplo. Si todo me va bien, obviamente yo me voy a sentir bien y voy a seguir en esa vibración, en esa frecuencia, ¿no? Pero si todo me va mal, también me va todo mal. Entonces, si yo estoy actuando así, estoy siendo dominado y no estoy teniendo el control emocional correcto, ¿no? Tú, a pesar de que te va mal o cuando te va bien, tú tienes que llegar a tener el control de la frecuencia que quieres estar conectado. ¿Me dejo entender? Entonces, por como yo lo veo, tú te reseteas en la noche al dormir y cuando tú te levantas, escoges la frecuencia. O sea, deberías poder escoger la frecuencia. O sea, tienes que buscar las habilidades, ¿no? Y la forma de encontrar de cómo conecto con la frecuencia en la que quiero vibrar el día, a pesar de cualquier circunstancia positiva o negativa, soy yo el que controla la frecuencia en la que salgo. La energía se va a medir en base a la frecuencia que escoges, porque yo puedo tener mucha energía, pero la puedo tirar para mal, como la puedo tirar para bien. Entonces es muy importante esa parte de la alta frecuencia y quería así acotar que también es científicamente comprobado que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, los hercios es la unidad de medida, pueden buscarlo. Hay una escala de vibración, eso lo hizo Hawking, si no me equivoco. Tiene un libro que me recomendaste hace poco que era la fuerza. El poder frente a la fuerza. El poder frente a la fuerza, por ejemplo. Y ahí habla mucho de eso, que también lo recomiendo porque habla exactamente de lo que estamos conversando. Sí, claro. Lo que pasa es que se puede medir por la longitud de onda que emite la frecuencia, ¿no? Entonces, mientras más elevada es la frecuencia, está más alineada con una frecuencia mucho más elevada. Mientras más baja es la frecuencia, las ondas son más largas, son más extensas y son más densas. Por eso es que esa densidad es la que no te permite a ti crear, porque estás siendo sometido bajo las circunstancias y las emociones y los pensamientos, ¿no? Entonces, algo que sí me gustaría de repente aclarar ahí, acotar en el ejemplo que has dado de
de, oye, pero yo no estoy enfocado en que me roben. Es que no tienes que estar enfocado en que te roben. Con el simple hecho de tú ya salir a la calle y tener miedo, ya estás vibrando en esa frecuencia del miedo. Y es una baja frecuencia y vas a traer, ¿qué cosa? Lo mismo, miedo, y algo va a pasar, ¿me entiendes? Entonces, sí, importante lo que tú dices. Entonces, ¿cómo comienzo cómo empiezo en este camino de ir elevando, transformando, transmutando mi nivel de frecuencia? Es observándote. No hay de otra, es observándote, es observando qué estás pensando, qué estás sintiendo. Primero, qué estás sintiendo, porque somos reactivos. Entonces reaccionamos, lo que dijimos en el podcast anterior, ¿no? Cuando hablábamos de las emociones, ¿no? Reaccionamos porque el cuerpo ya se convirtió en mente, ¿no? O sea, ya se volvió un hábito en nosotros, entonces es normal vivir en miedo. Vivimos en miedo, atraemos siempre las mismas circunstancias, las mismas situaciones, los mismos tipos de personas y vivimos la misma realidad siempre y estamos amarrados a esa realidad siempre. Entonces, si queremos nosotros elevar un poco y transmutar esa frecuencia, es importante observarnos, ¿no? Para desde allí decir, ya, está bien, yo no quiero vivir así. ¿Cómo hago? Eleva tu frecuencia hasta el nivel del coraje, de la valentía, que es allí el umbral en donde tú vas a poder tomar decisiones con conciencia. Entonces desde ahí ya puedes convertirte en el creador. Me gustó el ejemplo que hiciste porque me hizo recordar a una conversación con Luca. Y íbamos en el auto y yo que paro mosca con todo, pero no vibro bajo, ¿no? Me di cuenta que habían ahí unos muchachitos, ya tú te imaginas. Entonces le digo, Luca, guarda el iPhone, ¿no? O sea, baja el celular, déjalo abajo. Y me hizo caso al toque, ¿no? Pasamos, no pasó nada. Y me pregunta, ¿no? Lu, ¿por qué a ti nunca te roban? Y a tal persona de su familia sí le roban. Entonces yo cometí el error de ser bien simplista en mi respuesta y yo le dije, lo que pasa es que yo no pienso en eso, le dije, ¿no? Entonces él se fue a la casa de su mamá, se fue y cuando viene otra vez conmigo, me dice, Lu, le pregunté a esta persona, y dice que él no para pensando en que le roben, me dijo. Y me ha hecho acordar lo que dijo Manuel, porque le tuve que explicar eso, ¿no? Porque yo le dije, no, Lu, le digo, o sea, no es que esté pensando en que le roben y enfocado en que le van a robar, es porque vibra bajo, es porque está sintiendo miedo, está sintiendo ira, y a poco tengo que mejorar mis ejemplos para que cada vez me vaya entendiendo mejor, pero me gustó lo que dijiste. Justamente, creo que todo esto parte de la información que tienes en el inconsciente, ¿no? Entonces yo siempre comento el tema de qué información o de qué fuente de información estás bebiendo, ¿no? Porque seguimos alimentando ese miedo con todo lo que hay en esta sociedad, ¿no? A través de la televisión, a través de las redes sociales. Si ustedes se dan cuenta, en la televisión el día inicia con malas noticias, con noticias de baja frecuencia. Y cierra con noticias de baja frecuencia. Entonces, mira cómo te despiertas y mira cómo te duermes, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, pero en otros tiempos, cuando yo veía este tipo de información, porque no había otra cosa que ver, o porque no me daba cuenta, no me cuestionaba, terminabas el día mirando este tipo de información y encima tu inconsciente, o sea, quedaba en tu inconsciente y tú soñabas ese tipo de cosas. Imagínate cómo te despertabas y en la mañana una dosis más de eso. Cholo, y eso lo decía Wendayer en una frase, cuando cambias la forma de ver las cosas que miras cambian, ¿no? Es lo que tú estás diciendo. Sí, y eso es percepción. Y vas a cambiar tu percepción cuando comiences a cambiar la información que tienes, la información con la que te estás alimentando día a día, ¿no? Entonces, ¿de qué te estás alimentando, no? Si te estás alimentando todo el día, desde que te levantas, desde que te despiertas con noticias, definitivamente pues vas a vibrar en ese nivel de frecuencia, ¿no? Yo te lo digo porque lo he experimentado, o sea, no podríamos hablar algo que no hemos experimentado, ¿no? Entonces, ves noticias y yo terminaba pues frustrado, molesto, mirando a todo el mundo como enemigo, ¿me entiendes? Entonces, cuando dejé de ver noticias, es más, dejé de ver televisión, hace muchísimos años, o sea, mi vida cambió y la gente me dice, oye, ¿tú vives en otro mundo? Sí, definitivamente creo que sí. Vivo en un mundo de mucho más confianza, de mucho más paz. Claro, que es un trabajo continuo, constante, de mucha disciplina, ¿no? Pero es allí donde realmente encuentras la verdadera paz, ¿no? Cuando comienzas a transformar
esa persona que tú crees que eres en una versión mucho más coherente con la vida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que tiene muchísimo que ver la información con la que nosotros nos alimentamos en el día a día. Incluso, solo para cerrar, ¿cómo nos estamos acostando? Entonces, si nosotros queremos realmente tener revelación, Dios, por favor, ayúdame, ¿quieres tener esa revelación? Tienes que irte a dormir con la frecuencia correcta. Entra en meditación, deja de estar viendo porquería. O sea, porquería hablo cualquier cosa que no nutra tu vida, ¿me entiendes? Tu alma, tu mente, tu corazón. Entonces, si tú vibras o te alimentas de información que realmente es productiva para ti, definitivamente vas a poder recibir el mensaje, ¿no?, que viene de la conciencia superior, que es donde está toda la información para que tú puedas recibir lo que necesitas para continuar en el camino, ¿no?, claro, del propósito. Para acotar un poquito acerca de lo que mencionan, tú dijiste, el tráfico va a estar ahí, y siempre va a estar ahí, pero cuando cambias tu manera de ver las cosas cambian. O sea, no es que haya cambiado el mundo, tu percepción es diferente, ¿no? Y hablaba cuando tú dices, hay que hacer una pausa antes de dormir, porque tienes que tener una calidad de sueño buena, pero tienes que empezar a dormir en un buen nivel de frecuencia. Y no puedes dormir en un nivel de frecuencia cuando de pronto estás consumiendo información chatarra y no apagas a la loca en la casa, como dice, no sé si lo siguen a Margarita Pasos, ¿no? Ella siempre habla de la loca de la casa, que como tenemos tantos pensamientos... En tu caso sería el loco. O el loco de la casa. A menos. ¿No? ¿No? Pero cuando no apagas al loco de la casa y encima le das más de lo mismo, imagínate esa calidad de sueño, ni siquiera puedes descansar bien, porque ustedes también sé que comparten conmigo, no por dormir tantas horas estás durmiendo bien, estás descansando correctamente. La calidad de sueño tiene mucho que ver con el inicio de tu siguiente día, ¿no? Yo estoy alineado en eso con ustedes porque yo no veo noticias, yo no pago cable, solamente tengo internet para ver YouTube. Y me ha pasado que se han tratado de burlar de mí en una conversación por no saber temas trágicos de la política o el último accidente que pasó con el Metropolitano, y de verdad que no me interesa. O sea, trato de quedar bien o decir, mira, y me hago el preocupado en el momento, pero o sea, no es lo mío, ¿me entiendes? Después anulo todos esos pensamientos y sigo para adelante. Siguiendo, aterrizando los temas, ¿no? Hablamos de la energía, hablamos de la frecuencia, y cuando hablamos de vibración, porque ya lo estamos mezclando, ya lo estamos metiendo en varios temas, yo me quedo con lo que dijo Manuel, que la vibración tiene que ver, casi todo tiene que ver con sentir, pensar y hacer, ¿no? O sea, si tú eres incongruente con uno de esos tres aspectos, tú no vas a estar vibrando bien, porque tú puedes decir muchas cosas, pero de repente no las piensas, entonces no se refleja en el mundo físico, ¿no? Yo creo que vibrar alto no quiere decir ser positivo tonto, ¿no? O sea, el que es positivo excesivamente no necesariamente está vibrando alto, y ahí viene otra cosa que tú decías. Tú puedes decir muchas cosas, nosotros que somos comerciales, puedes salir a vender, pero el que no te cree porque no lo siente, porque tú solo lo dices, pero no lo haces sentir, ¿no? Entonces, ese es, creo yo, el tema vibracional que ya estamos tocando, porque ya estamos hablando energía, frecuencia, vibración, y lo estamos hablando en conjunto como se debe. Sí, y era lo que decíamos al inicio, ¿no? Somos seres vibracionales viviendo en un mundo vibracional donde todo realmente es energía. Entonces atraemos lo que vibramos, ¿no? Y no lo decimos porque se nos ocurrió, porque científicamente está comprobado en la física cuántica. Hablamos de Albert Einstein, que descubrió todo esto, ¿no? Eres el arquitecto de tu realidad, ¿no? Entonces, claro, ahí va de la mano, pues, con la responsabilidad que tú estás teniendo con tu vida, ¿no? Realmente, o sea, algo que a mí me ha servido muchísimo ahora en estos últimos meses es realmente experimentar mucho más esa frecuencia del amor, en donde me siento creador, donde me siento en esa frecuencia de Dios,
¿entiendes? Experimentando lo que tenga que experimentar en este mundo, porque Dios es amor absoluto. Entonces, si yo vengo a experimentar acá como Dios en este plano, obviamente tengo que experimentar diferente, ¿cierto? Entonces, ahí está el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que me ha servido muchísimo el entender que somos seres vibracionales, que emitimos vibraciones, que emitimos energía y que en función de cómo estamos nosotros vibrando es que vamos a atraer las diferentes, como digo, personas, situaciones, trabajos, familia, amigos, todo va a cambiar, pero va a cambiar en función de cómo tú estás percibiendo cada situación, ¿no? El mundo no va a cambiar tu percepción, ¿no? Mira, yo lo entiendo así, pero lo he apuntado para no equivocarme y sería, en resumen para mí esto, y podemos seguir dando ejemplos que creo que es necesario, es la energía es tu poder vital, es lo que emites, ¿no? La frecuencia es la calidad de esa energía y la vibración es la coherencia de cómo lo sostienes, que es lo que hablábamos. Entonces, en conclusión, elevar tu energía cambia tu frecuencia, ¿correcto? Mantener tu frecuencia alta cambia tu vibración. Y cambia tu vibración, cambia tu realidad. Es eso. Claro, es que es la conexión, es la conexión. Oye, este tema... coherencia. Exacto, exacto. ¿No? Incluso, bueno, este tema es bastante amplio, podríamos hablarlo un montón de horas, ¿no? Pero algo que me ha pasado personalmente en mi vida es que cuando yo empecé siempre hablo de la información que tú consumes, empecé a cambiar todo el tema de la información, ¿no? Empezó a llegar personas extraordinarias a mi vida, personas maravillosas que yo nunca en mi vida me hubiese imaginado, ¿no? No solo personas, a través de ellas oportunidades, a través de ellas negocios, a través de ellas socios, ¿no? ¿Y por qué no aparecieron en otro momento ese tipo de personas? Pues cambió mi percepción de la vida, cambió mi forma de ver las cosas, ¿no? Y creo que va anexado también a ese nivel de frecuencia que siempre mencionamos, que es el coraje, después de todo lo que te pasó, ¿no? Llegaste a ese nivel de frecuencia del coraje y empezaste a elevar tu nivel de frecuencia, tu nivel de energía, y por consecuencia empezaste a cambiar tus resultados, ¿no? Sí, y hay que tener un poco de cuidado, discúlpame que te interrumpa, Luis, hay que tener un poco de cuidado con qué información verdaderamente nos estamos alimentando. ¿Por qué? Porque en las redes sociales hay muchos charlatanes, muchas personas que no han experimentado, que te venden la libertad, sí, tienes que ser libre, pero al final siguen atrapados en el sistema. ¿Y qué están haciendo? Confundiendo a la gente, porque no puedes tú tratar de expandir, ¿no?, esa frecuencia, ¿no?, para poder ayudar a alguien cuando tú estás viviendo encerrado ¿no?, en una cárcel, ¿no? Entonces es incoherente. Entonces, esa incoherencia, ¿qué hace? Trae caos a tu vida. Entonces no eres ni feliz, y es peor, porque es más, la Biblia lo dice, ¿no? A los tibios los vomitaré, ¿no? Entonces no puedes estar, o sea, no es tan literal, ¿no? Recuerda que son metáforas. Entonces es eso. Entonces esa incoherencia hace que realmente en tu vida exista caos, ¿no? Y te vas a seguir enfocando posiblemente en cosas externas, ¿no? En información, sí, pero sin experimentarlo como tal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué información realmente nos estamos alimentando y de quién es la fuente, ¿no? Averigüemos un poquito más allí, ¿no? Yo creo que no le podemos decir a la gente qué ver o qué seguir, porque son decisiones propias. Pero por algo, Cristo Rata, Neutro, tienen más seguidores que nosotros. O sea, yo lo resumo en eso. O sea, esa información es con lo que la gente más vibra, ¿no? O sea, es así, ¿no? Así un ejemplo de eso me gustaría contar, porque cuando yo tenía 18 años y trabajaba como ayudante en una agencia de aduanas, cuando ya no tenía nada que hacer, me mandaban a depositar los cheques. Y frente a mi oficina había un BBVA. Entonces yo entraba y todo se conectaba conmigo. El olor, ver a los que atendían uniformaditos, limpiecitos, peinaditos. Yo decía, "Ay, qué hermoso sería trabajar acá". Y me iba todos los días a hacer colas de 2-3 horas a depositar cheques y pensaba y sentía y me imaginaba puesto de cajero. Y me pasó que postulé al banco cuando yo estudiaba en San Ignacio
y la agarré dentro de varios y trabajé en el banco. Y mi vida corporativa y transformacional con el mundo del trabajo y el crecimiento también empieza ahí, en el banco. Y lo anhelé tanto que lo logré y sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas te pasan que son esto que nosotros materializamos en información, que tú no sabes que es por esto que te está pasando? Entonces, si conscientemente lo haces, si despierto lo haces, ¿qué cosas más no puedes lograr? Claro, ahí entra la coherencia, ¿no? Entre lo que tú decías, ¿no? Entre lo que piensas y sientes es lo que va a crear tu realidad. Pero claro, yo quiero cambiar mi realidad, entonces sí, necesito visualizarme. Yo creo que ese es un punto importante también, ¿no? ¿Cómo te visualizas tú en 5 años, ¿no? ¿Cómo te ves tú en 5 años realmente? Entonces, tú visualizas, cierras tus ojos, lo sientes como si lo tuvieras. Ahí tienes que alinear pensamiento y emoción. Entonces, lo deseas tanto que ya estás impregnando, ¿no? En esa conciencia superior esa frecuencia, ¿me entiendes? Ya lo estás impregnando, estás impregnándolo, pero claro, no lo vas a poder materializar todavía porque recuerda que ese plano, ¿no? Vibra en otra velocidad, ¿no? Y acá estamos en una versión un poco más densa, entonces eso va a tomar tiempo para materializarse, ¿no? Y la otra parte es la acción, ¿no? O sea, también hay que ponerle acción a la... Exacto. Visualizas, sueltas y caminas, ¿no? En coherencia. Claro. Y justo lo que decíamos, donde pones el enfoque es donde se expande la energía. Pero ¿sabes cuál es el tema, ¿no? Y hablando desde mi experiencia, en algunas oportunidades, ¿no? Yo anteriormente había hecho otros negocios, pero ¿sabes cuál es el problema de la humanidad? Es que nosotros somos muy cortoplacistas. Nosotros queremos que eso que estás visualizando, que es importantísimo, o sea, esa foto final del objetivo es importante porque lo anclas o sirve como un recuerdo cada vez que tú lo ves y vuelves a sentir eso que sentiste en su momento, tu nivel de energía, tu nivel de frecuencia. Pero somos tan cortoplacistas que si no pasen un mes, si no pasen 2 meses, tiramos la toalla y bajamos el nivel de acción, el nivel de vibración, tu energía baja totalmente y por más que lo hayas impregnado, como tú dices, en otro plano y ya esté creado y ya estés en ese trabajo de plasmarlo acá en este plano, pues simplemente se va a perder la conexión, ¿no? Y no se va a poder lograr porque el tiempo en el que puedas lograrlo, no lo sabes. De ahí pasa algo, tú puedes visualizar incluso todos los días, pero por como yo lo veo, hay un Dios omnipresente que agarra y dice, oh, este huevón me está hablando desde el merecimiento o desde la necesidad. Y ahí es donde cambia la cosa, porque tú puedes visualizar todos los días, pero ¿estás haciendo las acciones correctas para merecer lo que visualizas? ¿O está saliendo desde una sensación de necesidad? Y la necesidad es vibracional con la escasez, ¿no? Entonces puedes estar vibrando, todo el año puedes haber visualizado, no tienes nada porque no estás en la frecuencia correcta, con la congruencia correcta y las acciones correctas, que es lo que tú decías ahí. Claro, y es el mismo ejemplo que dimos hace un rato, ¿no? Del tema del robo. No estoy enfocado en el robo, pero estoy vibrando en miedo. Exactamente lo mismo, la necesidad es escasez. O sea, oye, sí, no, pero es que yo no pienso. No, sí, estás vibrando en esa escasez porque lo estás pensando y no hay coherencia. Entonces siempre vamos a llegar a ese punto, ¿no? Y ya yo creo como para ir cerrando también, chicos, el tema está pero espectacular. Yo creo que mucha información importante para toda esa linda comunidad que está ahí detrás de las pantallas. Es eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, importante lo que acabas de decir, Juan, en este último punto, y hay que ser pacientes, tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que hablamos, como nos hablamos a nosotros mismos cada día. Sí, es un trabajo constante, es un trabajo continuo, pero es necesario si es que queremos vivir una realidad mucho más enfocada en el propósito de nuestra vida. Y el propósito de nuestra vida es, creo, vivir en paz. Vivir en paz, vivir en amor, vivir en armonía,
contigo, vivir en armonía con los demás. Entonces, yo creo que sí es importante que empecemos a observarnos, observar nuestros pensamientos, qué estamos pensando desde antes de despertarnos, qué estamos sintiendo, por qué sentimos lo que sentimos, y cuestiónense todo, cuestiónense todo. ¿Hay algo que pueda hacer diferente? ¿Puedo ver esta situación de una manera diferente? ¿No? Entonces cuestiónense absolutamente todo, y yo les aseguro que desde allí van a poder encontrar las respuestas que necesitan para poder vivir una vida diferente. Y para ello es necesario que tengan mucha paciencia, porque la paciencia es la clave. No es cuando nosotros querramos, es cuando debe ser, y es cuando ya estés preparado para poder recibir lo que el universo, la vida, Dios o la existencialidad te quiera dar para que tú vivas una vida en amor. Excelente, sí, excelente. Yo me despido diciendo, uno, no vean noticias, o sea... Por favor. Carajo, no vean noticias. Y apunté algo, ¿no? Con lo que me gustaría que se queden es, todo lo que emites regresa, todo lo que sientes crea, y todo lo que eres vibra, ¿no? Entonces, nada, conmigo ha sido eso, y espero volvernos a ver y resonar en el siguiente capítulo. Sí, agradecerlos por vernos semana a semana. Suscríbanse, compártanlo con la gente que creen que resuena esta información, ¿no? Es información, como siempre lo menciono al inicio, es información de valor, que lo compartimos con todo el amor del mundo desde nuestra experiencia. Tratamos de experimentarlo, tratamos de obtener un resultado y compartirlo, porque para eso están las cosas buenas, para compartirlo. Y algo que yo también voy a sugerir es que hagan ese pequeño ejercicio de empezar a buscar información diferente. Dejen de ver esa información chatarra y van a ver que desde ahí van a empezar a cambiar esa percepción de la vida o de las cosas de las que hablamos hoy en este capítulo, ¿no? Pero recuerden que es un proceso, ¿no? No es para mañana, es un proceso diario, continuo, con disciplina, ¿no? Que al final te lleva a un mejor resultado. Nada, gracias con todo. Y esto ha sido Resuena. Espectacular.